Una de las grandes cuestiones relativas al funcionamiento de los sistemas educativos y a la prestación del servicio público de la educación es la que se refiere a su financiación. Tradicionalmente, la educación ha sido financiada por una doble vía, por una vía pública y por una vía privada. Por eso, las estadísticas educativas hablan de dos conceptos complementarios: el gasto público en educación y el gasto privado en educación. El gasto público es el que hacen todos los poderes públicos, Estado, comunidades autónomas, incluso ayuntamientos o cualquier administración pública que intervenga en materia de educación, y el gasto privado es el que realizan básicamente los individuos y las familias en la formación, bien sea reglada, no reglada, de sus componentes. Tradicionalmente, en España y en la mayoría de los países occidentales, el gasto público es un gasto mucho más considerable que el gasto privado en educación. Bien, es verdad que ha habido épocas en que uno ha crecido y otro ha decrecido, pero en general podríamos decir que la proporción es casi de 4 veces a 1 en relación el gasto público con el privado. Esto afecta directamente al modo en que se financia la asistencia escolar, el servicio de la educación de los niños y de los jóvenes en las distintas etapas del sistema educativo. Nuestra Constitución establece que hay una educación que denomina básica, que se considera obligatoria y gratuita. Y son las leyes, no la Constitución, las que dicen cuál es esa etapa básica. En la actualidad, ya desde hace mucho tiempo, ya desde la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo del año 1990, se considera que la educación básica es la educación primaria y la educación secundaria obligatoria, o sea, todo el tramo educativo cubierto desde los 6 hasta los 16 años. Por tanto, es un periodo obligatorio y gratuito. Posteriormente, la Ley Orgánica de Educación del año 2006 declaró el segundo ciclo de la educación infantil como gratuito, pero no obligatorio. Por tanto, hoy en día, la gratuidad de la enseñanza abarca desde los 3 años hasta los 16. Y la Constitución española también establece el derecho de los centros educativos privados a recibir financiación pública en los términos que la ley establezca. Bueno, los términos que la ley estableció en España son básicamente lo que conocemos como los conciertos educativos. La regulación de los conciertos educativos es del año 1985, de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, que precisamente desarrolla el artículo 27.1 de la Constitución española, y que establece una triple red de centros en España. Una red de centros públicos, sostenidos íntegramente por los poderes públicos, una red de centros privados, sostenidos íntegramente por sus destinatarios, por las personas que acuden a esos centros, y una red intermedia de centros privados concertados, que son privados en su titularidad, pero que reciben financiación pública para la prestación del derecho a la educación. Esta es una novedad respecto a otros muchos países, y que tiene que ver incluso con la herencia española del franquismo, anterior a la Constitución de 1978, que hizo que en el Consenso Constitucional de aquel año se respetase la existencia de este modelo intermedio. Por tanto, en la actualidad disponemos de 3 tipos de centros, 2 de ellos con financiación pública, por tanto hacen realmente posible el derecho a esa gratuidad, el derecho a la educación entendido en su componente de gratuidad, en las edades consideradas de educación básica, o sea, desde los 3 hasta los 16 años, y se hace o por la vía de la financiación directa o por la vía de los conciertos. Para hacerse una idea hay que tener en cuenta que España es uno de los países de Europa donde existe una mayor proporción de enseñanza privada. Bien, es verdad que una buena parte de ella es de enseñanza privada concertada. Aproximadamente la proporción entre enseñanza privada y enseñanza pública en España es de 1/3, 2/3, muy aproximadamente, el número de alumnos, y la parte de la privada que es exclusivamente privada es muy pequeña, es una parte muy pequeña, y el grueso es la enseñanza privada concertada. En lo que no son edades de la educación básica, se supone que no son gratuitas, y el régimen
de financiación es que los centros públicos tienen una financiación total de las edades no obligatorias, pero no así los centros privados, que todos ellos, sean en la edad básica concertados o no, tienen que hacerse cargo de la propia financiación de esas etapas educativas.